Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Primer Círculo. Yo soy Carlos Elizondo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a Primer Círculo. Usted comprenderá que el día de hoy no podemos dejar de hablar de lo que está ocurriendo, no solo en Oaxaca, también en otras entidades, en la relación entre la Federación y la CENTE. Han ocurrido una serie de eventos que han puesto en evidencia que hay mucho más detrás de la CENTE de lo que nos imaginábamos. ¿A qué me refiero? Me refiero concretamente a notas que han aparecido este fin de semana en las cuales se demuestra, por ejemplo, que en el enfrentamiento en Nochistlán resultaron que las balas no eran del todo de las fuerzas federales. Quiere decir que allí había armas que pertenecían a otros grupos. Ha ocurrido también, y esto es terrible, lo lee uno en los periódicos y no lo puede uno creer, que se anuncie, por ejemplo, que hay una policía del magisterio que intenta secuestrar a un grupo de 17 servidores públicos del IEPO para convertirlos en moneda de cambio en las negociaciones. Es decir, estamos hablando de algo muy complicado, Carlos. Se quedó, digamos, en la parte inicial era una confrontación entre un grupo radical del sindicato, la coordinadora, que se oponía a la reforma educativa, y ahora, a un mes y medio de los primeros plantones y bloqueos, estamos hablando de algo mucho más delicado. Sin duda, yo comparto tu punto de arranque. Quizá tenemos que hacer un poco de historia. Es decir, esto es una relación entre gobierno y la CENTE en los distintos estados y a nivel federal que siempre ha estado teñido de un componente de movimiento político Sí. que el sindicato oficial nunca ha tenido. Es decir, atrás de la CENTE, como parte de la CENTE, de la coordinadora, siempre ha habido grupos que su objetivo último es, ya que decirlo como creo que lo piensan ellos, el derrocamiento del régimen. Sí, así es, así es. Lo vivimos en Oaxaca durante la etapa final de la administración del presidente Fox, cuando el gobernador era Ulises Ruiz. Prácticamente sitiaron Oaxaca, lo aislaron, una revuelta social, popular, que venía junto al conflicto del CENTE, las famosas APOS. Entonces, ahí hay un problema muy viejo. El gobierno siempre ha usado estas organizaciones también para sus propios objetivos. Después resulta quienes dicen que los movimientos de Oaxaca de entonces estaban de alguna forma cilindriados por el exgobernador, es lo que se decía en la prensa entonces. Está el tema que ha salido en la prensa recientemente, que el gobernador les dio dinero a muchos de estos grupos y es cuando les deja dar el dinero que entonces se enojan. Está el tema pues, del verano pasado, de la toma del IEPO, el movimiento esto que hizo todavía antes de que Nuño fuera secretario de Educación, que fue Sí. pues, tomar control del Instituto de Educación, la Instituto de Educación Pública de Oaxaca, que básicamente estaba controlada por el sindicato, que pagaba, contrataba, despedía. Todas las facultades de gobierno estaban en manos del propio sindicato. Entonces yo creo que tenemos un cóctel de condiciones muy complicadas. Ahora, curiosamente, esta palabra ambivalente de negociación, que se oye muy bien, Carlos, ¿no? Porque dicen, ay, están negociando. Pues en esta situación, yo no sé qué pienses tú, pero a mí me parece que es difícil pensar qué es lo negociable. Cuando estás hablando de una reforma constitucional, estás hablando de una reforma a leyes secundarias que pasaron por por todas las estructuras republicanas, y de pronto la posición de los negociadores es atrás con la reforma. No nos gusta la reforma, entonces no me imagino qué ocurre en esas mesas de negociación. Ya, el otro día las describía, algún artículo, no me acuerdo de quién, creo que era Luis González de Alba, y describía pues, lo que son esas negociaciones. Primero, unos planteamientos retóricos de cada uno de los integrantes de la parte opositora al gobierno, porque tampoco es que es un movimiento unido, No hay un líder, son fracciones con intereses distintos que se desconfían mutuamente de forma importante. Pero tu pregunta yo creo que a lo que están jugando es saber cuánto dinero sacan y qué tanto logran regresar al estatus de cosas que había antes sin cambiar la Constitución. Y no será la primera vez en México que una reforma constitucional no se cambia, pero las cosas siguen como antes de la reforma. Entonces, no es que no tengamos antecedentes de esto. Yo creo que eso es a lo que le están apostando. Una parte, pues yo creo que otra parte está, lo vimos durante la época de Marcos, lo vimos durante los movimientos del APO,
de finales de la administración de Fox, está viendo si este es el momento donde el régimen ya no aguanta. Fíjate qué bueno que mencionas lo de Marcos, porque creo que estamos viendo también una reacción similar a la que vimos en el 94. En ese momento recordaremos que se estaba negociando el TLC con Estaba Estados por Unidos. entrar en vigor. Por entrar en vigor. En 93 se dice que le informaron al presidente Salinas y le dijeron que había este intento de levantamiento y que el presidente dijo, no le muevan, no hagamos nada porque entonces va a ser público y no es lo mismo negociar sin tener guerrilla que negociar teniendo una guerrilla declarada. Yo creo que aquí hay estas piezas que tú mencionaste, hay una que es central, y es que no hemos querido admitir que hay estos grupos, y el atributo es subversivos, contrarios a las instituciones, que están en muchas partes, no son muy numerosos en el sentido de que sean muchos los miembros, pero sí hay muchas celdas o células. La Universidad Nacional Autónoma de México ha enfrentado frecuentemente amenazas de estos grupos muy radicales. Esta es una mala noticia, Carlos, pero es una mala noticia que hay que poner sobre la mesa para que el sistema de inteligencia del país nos brinde información. Hay un déficit en las tareas de inteligencia. Bueno, este déficit de inteligencia, como lo señalas, ha también de alguna manera tergiversado todo, porque terminan viendo las escenas del Hércules despegando para llevar alimentos a las zonas más pobres, porque este grupo progresista lo que hizo fue dañar a cientos de miles de personas muy pobres, mexicanos muy pobres, que no tuvieron acceso a los alimentos que distribuye Diconsa en los cientos de tiendas que tiene en las distintas entidades. Porque los bloqueos en buena parte de estos estados continúan, e incluso estados que tradicionalmente no habíamos visto contingentes de la gente, quizá el más notable es Nuevo León. Sí, en Monterrey ha habido una serie de manifestaciones muy vinculadas a la gente, que están defendiendo su privilegio. Digamos, entendamos que ellos vivían en un mundo que a mí me parece injusto y equivocado, pero para ellos era el mundo al que estaban acostumbrados, que era no me evalúan, si no voy no pasa nada, mi plaza la puedo heredar. Por supuesto es contrario al objetivo de un sistema educativo que ayude a los niños, pero para ellos es una violación a lo que ellos perciben como sus derechos. Y además hay otro componente, yo creo, Federico, que un Estado que aplica la ley selectivamente se vuelve poco legítimo. Me explico. ¿Qué están acusando y con qué metieron a la cárcel al líder mayor de la CENTE en Oaxaca, la sección 22, al señor Núñez? ¿Cómo mandaron al señor Núñez? Por lavado de dinero, involucraba una serie de créditos que se habían dado, créditos a la nómina que se habían dado a los profesores de su sindicato, pero sabemos que hay otros aún más abusivos que hasta se compraron departamentos en Miami y ahí no ha pasado nada. Entonces el uso selectivo de la ley vuelve hechos operativos mucho más vulnerables y con problemas de legitimidad por este uso selectivo de la ley, pues tienes enfrente un movimiento que parece no importarle, y eso es muy serio. Parece no importarle que el Estado de Gobernación diga se acabó el tiempo. Al contrario, parece que están esperando. Fíjate, qué bueno que lo citas, porque la expresión el tiempo se está agotando nos llevaría a una reflexión sobre lo que es el autoritarismo. ¿Quién decide cuándo el tiempo se está agotando? De eso iba a escribir mi artículo. Yo busco y busco la Constitución y no lo encuentro. Bueno, no está en la Constitución y perdón, el tiempo no es un factor que esté a consideración de una autoridad. Si alguien bloquea una carretera, la autoridad tiene la obligación de despejar esa carretera en automático. Por supuesto. Ahora, por el otro lado, pues esa es la historia de este país. La ley se ha negociado siempre. Si no se hubiera negociado la ley con los ejidatarios de Atengo, ya tendríamos un aeropuerto nuevo. ¿Sí? Se negoció, se operó desde el principio mal, pero el Estado, en el uso de sus facultades, no pudo hacerse los terrenos que la ciudad requería para hacer el aeropuerto correspondiente. Sí. Incluso hay quienes dicen, es por el síndrome del 68. Sin duda el 68 es parte de la explicación, pero la historia previa del país está llena de estas negociaciones, más autoritarias antes que ahora, había más instrumentos de violencia, más represión, medios más controlados, no había redes sociales, etcétera. Pero es una constante. Pero es el principio con el que se opera y es lo que vuelve muy difícil gobernar. A mí me preocupa por lo que tú dices, la declaración del secretario, me preocupa aún más porque no pasa nada después de su frase. Sí, claro, estamos a la espera, ¿no? Y dice uno, bueno, ¿y a partir de qué elementos es que se toma la decisión de aplicar la ley?
Perdón, Carlos, es que eso no debería No de debe ser de así. ser, pero además Simple y llanamente debería de aplicarse en el momento en que ocurren lo los que hechos. uno hubiera esperado es que fuera la consecuencia de una negociación y entonces él, sabiendo que se van a ir, dice esto y resulta que se van. Entonces su poder crece. Cuando el secretario amenaza, las cosas suceden. Esto también tiene repercusiones en otros ámbitos, porque recordemos que al fin y al cabo en las elecciones pasadas hemos tenido estas amenazas por parte de AMLO, entre otros, decir, señores, si yo no estoy de acuerdo con los resultados, voy a votar los resultados y voy a atacar a las instituciones. Vamos a tomar las instituciones del INE en algunas de las ciudades de la República. Perdón, pero estamos hablando de señales que tienen repercusiones, insisto, en otras cuestiones de la vida constitucional de nuestro país, que debería de ser normal, el flujo Y constitucional. lo que es ¿no? muy curioso de México es que ese proceso que tú estás diciendo que ha pasado en elecciones anteriores, lo hace un candidato que se financió con los recursos públicos, que aceptó las reglas de la contienda. Y lo mismo podemos decir de acá. Estos señores, el dinero que tienen lo acumularon mientras controlaron el sistema educativo y el objetivo último de esta batalla para ellos, las organizaciones aledañas pueden tener otros objetivos, es recuperar la fuente de control del dinero. Y los niños, a nadie le importa. Además, mira, voy a ser muy frío, pero el Estado de Derecho, un buen Estado de Derecho, es un excelente negocio. O sea, la señal que tú mandas a los mercados, la señal que mandas al mundo, a los inversionistas, es, señores, aquí hay Estado de Derecho. Este ha sido un pésimo negocio para el país. Pésimo, pero creo que lo que se fue el tiempo. Así es. Qué gusto que tengas que platicar sobre esto, Federico. Muy buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo. Muy buenas noches, el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Muchas gracias.